RCR, la red que comunica y une al Perú. Carlos, vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Abel Salinas Rivas. En su momento ha sido ministro de Salud y le agradecemos siempre la generosidad que tiene con RCR. Doctor Salinas, qué gusto saludarlo, como siempre muy amable. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer estar con usted, señor Hernández, y ahora también con el señor Cabrera. Bien, ¿cómo está mirando usted el desarrollo, las acciones que se están adoptando en el país frente al COVID? Ayer el presidente Sagasti ha anunciado que este miércoles comienza la vacunación, pero con una dosis de 300.000, que en realidad significa 150.000 personas que van a ser vacunadas, ¿no? Pero estas marchas, esta contramarcha, esta incertidumbre, ¿no? Solamente en el tema de la vacuna, porque más adelante vamos a mirar otros temas, ¿no? ¿Cómo está mirando usted este tema comparado con lo que está ocurriendo en otro país de la región? Conversábamos hace un instante con Carlos, y lo que pasa en Chile, en el primer semestre ellos tienen proyectado casi vacunar más del 80% de su población, ¿no? Claro, que es un objetivo fundamental. Sí, en realidad yo también veo con envidia sana, a veces lo comento con algunos amigos, compañeros de trabajo que están en otros países, en México, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, y que ellos me envían sus fotos recibiendo la primera dosis y en otras ocasiones inclusive ya la segunda dosis habiendo completado. Me refiero al grupo de médicos con los cuales trabajo habitualmente, que están fuera del país. Pertenecemos a una red de expertos en vacunas y por lo tanto nos comunicamos y tenemos la información. Y es cierto, pero finalmente, luego de tantas idas y venidas, marchas y contramarchas, contradicciones, inclusive diría yo, finalmente mañana domingo en la noche tendremos el primer grupo de vacunas, 300.000 dosis, que nos van a servir para 150.000 personas del grupo médico. Cabe indicar que dos cosas. Primero, que es un primer ingreso. El grupo de personal de salud, tanto público como privado, tanto de las sanidades, de la seguridad social, de los gobiernos regionales, etcétera, son aproximadamente 420.000 o 450.000 personas, lo cual indica que vamos a poder vacunar la tercera parte de ese pequeño grupo. Sin embargo, la primera fase incluye además la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, bomberos, Cruz Roja, algunos estudiantes de medicina, de salud, de ciencias de la salud en general, y además miembros de mesa. Solo para el primer grupo que mencionaba de policías, Fuerzas Armadas, aproximadamente son 250.000 o 280.000 personas entre policías y Fuerzas Armadas, digamos, no reservistas, sino en la actividad. Y los miembros de mesa sí son, entre titulares y suplentes, 518.000 personas, según lo que ha anunciado la propia OMPE, lo cual indica que este primer grupo son 1.200.000 personas más o menos las que tendríamos que vacunar. Y para eso, de este tipo de vacunas, necesitaríamos pues 2.400.000, 2,5 millones de dosis. De manera que ese es el objetivo de aquí a abril, en esa primera fase. Ahora, sin lugar a dudas, la cantidad que llega es una cantidad que simplemente va a cubrir, como usted ha señalado, la gente que está en el primer nivel, en la primera línea, ¿no? El otro gran tema que nosotros tenemos ya no solamente es el tema de la vacuna, doctor Salinas, ¿no? El otro tema que tenemos, no tenemos oxígeno. Nuestro sistema hospitalario está colapsado, no tenemos médicos, especialistas sobre todo, y estamos ante una incertidumbre porque el personal médico incluso no se les ha renovado el contrato, etcétera, etcétera. Esa es nuestra situación, esta es nuestra radiografía a hoy 5 de febrero. Es correcto. En realidad estamos en una situación sumamente crítica. Estos próximos días probablemente vamos a tener dificultades con el abastecimiento de oxígeno, porque la demanda
ha excedido la producción habitual que tienen las plantas de oxígeno, y naturalmente se va a dar preferencia, como corresponde, a los establecimientos de salud, a los hospitales, siendo que la gente que va a comprar, que requiere oxígeno para un primer nivel de atención o para sus casas, no lo va a tener. Y tal vez ahí esté la primera incongruencia que tenemos en la estrategia. El hacer una cuarentena, si bien es cierto, no tiene las características nefastas que tuvo el año pasado, digamos, sin ton ni ton, si no se cerró todo. Hoy día es una cuarentena diferente. Igualmente es una medida aislada. No me cansaré de repetir, y lo que usted de alguna manera lo ha dicho, es reforzar el primer nivel de atención. Si nosotros en el primer nivel de atención, que son los centros de salud, ahí pusiéramos las pruebas diagnósticas, por ejemplo, las pruebas antigénicas, ya no solamente moleculares, sino antigénicas, que no son las pruebas serológicas mal llamadas rápidas, y que pueden tener resultados en minutos, 20 o 30 minutos. Si en los centros de salud ponemos este tipo de pruebas, ponemos oxímetros de pulso, ponemos oxígeno, medicamentos y algo fundamental, el recurso humano, que está en circunstancias en conflicto con el gobierno, si logramos reorientarlos, redireccionarlos a ese primer nivel de atención, ahí podríamos detectar y controlar la mayoría de casos y solamente derivar al hospital los que requieran mayor atención. Ejemplo, si alguien llega con síntomas, se le hace la prueba, si es positiva y si tiene una saturación por arriba de 95, solamente necesita saturación de oxígeno, necesita solamente aislamiento, que podría ser en su casa si reúne las características, o en un centro de aislamiento temporal, por las 2 semanas, por 10 o 14 días. Si acaso la saturación es menor de 95%, en ese centro de salud o en el centro de aislamiento deberíamos poder ofrecerle oxígeno. Y si a pesar de eso la saturación es menor de 92, deberíamos derivarlo a un hospital porque probablemente requiera algo más que no podemos darle ahí. En esos lugares, en esos centros de aislamiento, en esas localidades, es que podríamos hacer con todo este sistema que estamos comentando, obviamente con la intervención de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos locales, de la sociedad organizada, podríamos aislarlos, llevarle los víveres y, cómo no, entregarle los bonos ahí, a ese grupo, pero por localidades muy focalizadas, por manzanas, tal vez por distritos, pero nada más, sin necesidad de perjudicar al resto de la población que necesita seguir trabajando y que lamentablemente en muchos casos se ve comprometida por este tipo de restricciones. Doctor Salinas, muy didáctica su explicación. Entonces, si creemos que es un planteamiento y que se ha venido señalando reiterativamente durante todos estos meses, ¿por qué no se hace? Y en el otro tema es, ¿en qué estamos ahora? ¿Cuál es la estrategia que no logramos entender, o hacia dónde apuntan las autoridades de salud para poder, por lo menos, paliar esta situación? No dijimos ya es una lucha frontal, ¿no? Porque en realidad nos está, los indicadores están, pero acelerándose en casi una línea vertical. En el tema de contagios y los fallecimientos también oscilan en más o menos en 200 o un poco más de muertos de manera oficial, ¿no? Lo que nos informa el Ministerio. Entonces, frente a estas inquietudes, hacia dónde está apuntando? ¿Qué tenemos en este caso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cosa es lo que pretenden? ¿Y cuál es el mecanismo que usted observa que está echando mano el Ministerio de Salud, en este caso, que es el ente rector en este proceso y en este problema, para por lo menos tener algo de éxito en lo que emprende el Estado? Es correcto. Basta aprender un poco las lecciones del año pasado. Lo que tendríamos que hacer ahora tendría que ser absolutamente diferente a todos los errores que se cometieron el año pasado, cuando, por ejemplo, tuvimos pruebas
serológicas, mal llamadas rápidas, y se insistían con eso, y en realidad no era cierto. Habían además pruebas moleculares disponibles. También se nos dijo en aquella ocasión que no había laboratorios para procesar las muestras. Esa tampoco era verdad. En el Perú esas pruebas de PCR moleculares se hacen hace años, y lo que se necesitaba era el primer para hacerlos, o sea, el kit, y eso es algo que se pudo hacer de una semana a otra y se pudo certificar a todos los laboratorios para hacerlo. Entonces, pero sin embargo se nos decía no hay quien los haga, solo el Instituto Nacional de Salud, y se cerraron todos los centros de salud del primer nivel de atención. Ahora debemos cambiar, y ya deberíamos haberlo hecho. Lamentablemente todavía seguimos pensando en tener más camas UCI, en ampliar los hospitales, cuando en realidad no solamente se trata de tener un ventilador, no solamente se trata de tener una cama, se trata de tener, como usted dice, el especialista, el experto que pueda manejar todo un equipo, insumos, etcétera, cuando en realidad muchos de estos casos podrían detenerse en el primer nivel de atención. Creo que ojalá la gestión reoriente y le dé más énfasis al primer nivel. El primer nivel ya debía tener, todos los centros de salud deberían tener recursos humanos, personal médico, enfermería a las 24 horas, todos deberían tener oxígeno en concentradores de oxígeno o en balones, deberíamos tener las plantas móviles generadoras de oxígeno que se están haciendo con la Universidad de Ingeniería o que podrían comprarse y deberían estar recorriendo precisamente por un enfoque territorial, digamos, todas las 24 horas llenando balones en todos los establecimientos. Es decir, esa es la lógica que tendríamos que tener. El éxito no está solamente en tener la vacuna, que nos va a tardar muchos meses, es un tema hasta completar un 70-80% de la cobertura que necesitamos, nos va a tardar muchísimos meses para ser optimista. Y antes, el virus va a continuar con nosotros todo este tiempo y por lo tanto tenemos que hacer este otro tipo de intervenciones en el primer nivel de atención. Ahora, usted ha hecho una analogía bien interesante en relación a lo que ocurrió con las pruebas, primero serológicas, las pruebas moleculares y las antigénicas, ¿no? Y esto yo quiero extrapolarlo al tema de las vacunas, ¿no? Si tenemos un Estado que ha resultado ser ineficiente, un Estado que tiene mucha burocracia, y funcionarios que por razones de carácter de coyuntura no quieren firmar probablemente alguna determinación para la adquisición de vacunas u otros problemas que se puedan presentar en el camino, hay propuestas que están planteándose para que sean los privados, de la mano con el gobierno, para que adquieran las vacunas, ¿no? Y eso, entiendo yo, podría ser una solución y podría ser, sin lugar a dudas, una tabla de salvación en las circunstancias que estamos viviendo. Si el Estado no tiene la capacidad, estamos viendo que en otros países ya se están planteando estas propuestas, ¿no? Que sean los privados justamente quienes encaminen estas soluciones siempre de la mano del gobierno. Claro que sí, el Estado jamás puede renunciar a la responsabilidad de entregar las vacunas como corresponden a todos los ciudadanos, pero eso no quita la participación del privado, como se ha hecho en otras partes del mundo. Lo que ocurre es que el Perú, a ciencia cierta, nunca ha tenido experiencia, por ejemplo, en el tema de compra de las vacunas, el Perú siempre las ha comprado al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es una suerte, es la propia OMS, donde varios países entregan el monto de dinero, las vacunas indican qué vacunas necesitan, y la Organización Panamericana de la Salud se encarga de calificarlas, de comprarlas y luego distribuirlas manteniendo un precio equitativo para todos. Entonces, eso es lo que es el COVAX Facility, es la intervención de la Organización Mundial de la Salud, los países se inscriben, el Perú también puso una cuota, que fueron 70 y tantos millones de soles, para tener vacunas que esta organización, este conglomerado, va calificando, va evaluando y luego va repartiendo y asegura por lo menos vacunas para el 20% de la población de cada país, manteniendo el precio igualitario para todos los países que se inscriben en la coalición. Sin embargo, hay dos mecanismos adicionales que precisamente son los que usted menciona. Uno es el gobierno a gobierno. Acuérdense, los Juegos Panamericanos se hizo un acuerdo gobierno a gobierno, y también gobierno directamente al laboratorio. Pero ahí
el Perú estaba en desventaja porque no tenemos experiencia en hacer esto y ocurrió lo que usted decía. Iba el documento, yo no firmo, se lo paso a la otra oficina, no lo firmo, acá hay un riesgo, esto no está... Y ya da vueltas, a diferencia de países como México, como Chile, como Colombia, Costa Rica, etcétera, que sí tienen el expertise de comprar, además de comprar vacunas habituales al fondo rotatorio, también las compran directamente a los laboratorios. Y tienen, probablemente, se deba a la diferencia, porque tienen direcciones, organizaciones autónomas reguladoras de medicamentos e insumos. Así como la FDA en los Estados Unidos, Colombia tiene INVIMA en Colombia, Chile tiene una similar. El Perú tiene una dirección de medicamentos, DIGEMIT, que es un órgano de línea de tercer nivel, que no tiene autonomía, que no tiene los recursos tecnológicos, las capacidades para negociar. Este problema lo vimos hace algunos años en los tratados de libre comercio, cuando el Perú no tenía nada que ofrecer en un nivel de certificación por debajo, por ejemplo, de los países de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico tiene un nivel de certificación mayor, lo que significa que los productos de ellos podían venir a los otros países, pero los nuestros no podían ir a esos países porque no tenemos esa certificación. Yo creo que esa es otra cosa que el próximo gobierno tendrá que trabajar seriamente, de crear una organización potente, autónoma, con recursos que sirva para regular y supervisar medicamentos e insumos, y ahí están incluidas las vacunas. ¿Usted diría, doctor Salinas, que el MINSA, así como está organizado y estructurado, está en capacidad en el futuro de enfrentar este tipo de situaciones? Porque ya vemos que no podemos hablar quizás que estamos teniendo o estamos llegando a las metas esperadas en esta pandemia. Exactamente, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, bueno, algunos la veíamos, teníamos la intención de hacer propuestas, lamentablemente no se pudieron cristalizar, pero creo que este es un gran reto. El sistema de salud del Perú, o lo que nosotros llamamos el sistema de salud, que no es sino un conglomerado de financiadores públicos y privados y de prestadores públicos y privados que no hablan entre sí, que están absolutamente desarticulados, se traducen en ineficiencia, en mala calidad, en problemas financieros, y al final el perjudicado es el ciudadano de a pie. Es urgente hacer una reestructuración del modelo del sistema de salud del Perú, y creo que eso debe pasar va a ser un proceso largo, sin embargo, creo que hay dos cosas que hay que hacer énfasis, y lo digo ya para el gobierno que sigue. Es el modelo de financiamiento de la salud, que tiene que ser un modelo similar para que todos utilicen lo mismo y prioricen de la misma manera todos estos financiadores, prestadores, y naturalmente la tecnología de la información. Estamos absolutamente rezagados. Hoy por hoy, a pesar de que este primer grupo lo tenemos más o menos cuantificado, que va a ser vacunado en la primera fase, más o menos digo, porque todavía no es perfecto. El segundo grupo, por ejemplo, que tiene que ver con las personas que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, no los tenemos registrados y no tenemos forma de saber dónde están ni cómo están. No todos acuden a los establecimientos. No es cierto que tengamos en la base del CIS o en la base de la Salud Social los datos, no los tenemos. Seguramente muchas personas que ustedes conocen jamás fueron a una consulta porque tenían sobrepeso. Bueno, son grupos de riesgo. Solamente el obeso mórbido tal vez acude. La mitad de los hipertensos no saben que son hipertensos. Y eso se logra tener información a través de la tecnología digital. Y eso son dos elementos: el modelo de financiamiento del sistema de salud y la digitalización de la salud, que va a ser fundamental como líneas de desarrollo del nuevo modelo del sistema de salud del Perú. Ahora, doctor Salinas, una pregunta más. Ya se ha autorizado pues, en Estados Unidos la participación directa del sector privado en la distribución de las vacunas. En este caso, a partir del 11 de febrero, según los medios de comunicación, ya 6.500 farmacias van a estar expendiendo la vacuna. Entonces, inmediatamente surge una preocupación, ¿no? Si
en este tema, y acá mantenemos restringido la participación o la posibilidad de que el sector privado intervenga, ¿no se estaría en todo caso configurando un escenario para que se produzca un mercado negro de vacunas? ¿Podemos llegar a esos niveles? Exactamente, cuando uno pone demasiadas trabas, como puede ser un control de precios, por ejemplo, o trabas de otra naturaleza como esta, lo que se genera es precisamente el espacio para el ilegal, para el contrabando, para el mercado oscuro. Al principio seguramente las personas viajarán a otros países donde se puedan conseguir la vacuna y escoger la que quieren, la de marca. En realidad, y después van a venir seguramente vacunas en forma ilegal, sin la seguridad, sin la calidad de almacenamiento, de transporte, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que lo mejor que uno puede hacer en ese caso es abrir el mercado. Y eso es lo más sencillo. Y ahí el Estado no puede renunciar a asegurar las vacunas para todos. Pero si además hay alguien que las puede colocar, que las puede poner, que lo podemos certificar rápidamente, yo no diría que las farmacias, que los establecimientos privados pues tienen enormes cantidades de centros de vacunación. Es más, yo creo que ahora, con las propias vacunas públicas, los privados deberían empezar a colocarlas también. Deberíamos darles a ellos, que ya tienen logística y capacidad instalada, y si no la tienen, de una semana a otra la tienen lista, así de rápido. He visto al sector privado, de una semana a otra, implementar áreas, por ejemplo, para el manejo de pacientes COVID, que lo vemos todos los días. Mientras que el público se puede demorar meses o no hacerlo, el privado lo puede hacer rápidamente en beneficio de los ciudadanos. Entonces, yo creo que es importante, más bien, utilizar todos los mecanismos posibles, dejar de lado aquellas ideologías que tanto daño nos hicieron el año pasado, cuando desde el primer ministro y el ministro de Salud se oponían a una serie de participación de los privados. Doctor Abel Salinas, como siempre ha sido grato conversar con usted. Le agradecemos infinitamente la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable como siempre. Buenos días para los dos. RCR, la red que comunica y une al Perú.